Bueno, vamos con nuestra invitada, Yanina Figueroa, ya está conectada. ¿Cómo está Yanina? Bienvenida a La Voz de los que Bien, Sobran. muy bien, muchachos, Rodrigo, Hassan, Hola, Alejandra. hola. Muy buenos días, está heladito aquí en la quinta región. Ya estamos con harta noticia con respecto al salario mínimo, muchachos, así que ustedes seguramente ya tienen la declaración de los gremios. Y partamos pues, ¿ah? Sí, pues la Ya. tenemos acá justamente, la declaración pública de los gremios MIPYMES en materia de salario mínimo y subsidio del sueldo mínimo MIPYMES. ¿Quería usted decir algo, Hassan? Te vi de No inmediato. para empezar, Dele, porque por favor. parece Pártase. leyendo esta declaración que ustedes se sienten excluidos del diálogo, por lo menos el diálogo relacionado con el tema de el aumento en el salario mínimo. ¿Han logrado recomponer la relación con el gobierno o han tomado cartas en el asunto para que ustedes estén adentro de esas conversaciones ahora? Mira, yo quisiera aclarar que nosotros no tenemos el diálogo roto con el gobierno porque creemos que no dan no están los tiempos para eso. Lo único que nosotros hemos dicho es que no hemos llegado a acuerdo con respecto al subsidio al salario mínimo y por lo tanto, como el proyecto ya ingresó y se está discutiendo en distintas comisiones hoy día, lo importante es que los parlamentarios sepan que como no hemos llegado a acuerdo, nosotros necesitamos un tiempo más y que seguramente van a tener que tomar en cuenta que como no hemos tenido posibilidades de acordar algo, no hay que apurar la legislatura porque eso puede perjudicar a un sector importante de las empresas de menor tamaño. Ah, Nosotros tuvimos reunión con el ministro, pero no llegamos a acuerdo, por lo tanto el sí. proyecto se ingresa igual. Y Y una después, de las sí, cosas, Hassan, sí. una de las cosas que puede ser un poquito retroceder, es que el año pasado nosotros fuimos gatillantes en este diálogo, ¿ah? Y colaboramos para que así fuera. Inclusive a nosotros nos tocó dar las palabras en la promulgación de la ley y dijimos que nunca más sin las pymes, este diálogo debía ser con las empresas de menor tamaño. Esto fue en el Pero diálogo sobre las últimas negociaciones de aumentar el salario mínimo. claro, el año pasado. Y que fue algo que nosotros forzamos porque entendíamos que era necesario este diálogo más que solamente la CUT y el gobierno. También tenían que sumar a las empresas de menor tamaño por una cosa muy obvia. Nosotros tenemos la mayoría del empleo en el país, pero además una importante, eh, desgraciadamente, personas que ganan el sueldo mínimo en el sector. Ahora eso tiene varios razones que podemos comentar en breve para que no se piense que las pymes están llorando porque lloran, sino porque tienen el 13% de las ventas totales del país. Y eso es un problema estructural que radica básicamente en los bajos sueldos de Chile. Por lo tanto, esa es una conversación larga que no hemos podido asumir, que no hemos podido ver qué horizonte tiene. Pero hoy día, en lo práctico, el proyecto ingresa al Parlamento sin un subsidio, solamente con una extensión por 2 meses del subsidio anterior. Esta alza es tremendamente significativa. Por lo tanto, en tiempos tan complejos como este, donde varias empresas nuestras no solamente han desaparecido, han caído en la insolvencia, están llenos de deuda, eh, enfrentando también una adaptación para el primer año de las 40 horas. Eh, Vaya que complejo se ve el panorama, por lo tanto tenemos que apelar a un diálogo, pero además la forma fue mal hecha, pues. O sea, la CUT tuvo un tiempo importante y razonable para poder conversar con el gobierno y a las pymes acaban de llegarnos un correo que nos citan hoy día a las 4 de la tarde. Mm. Ah, sí. Claro. Cuando, perdona, son las 11 de la mañana, 11:25, y no te puede llegar y mandar un correo que Sí, te pues. están a las 4 de la tarde tienes, imagínate, Yanina está en Valparaíso. Estoy muy de acuerdo, sobre Eh, todo porque no es primera vez que este modus operandi se es que repite. eso es, totalmente de Y acuerdo eso no contigo. está bien, porque en el fondo, cuando tú invitas a conversar, ese diálogo tiene que ser permanente y no cortarse, después seguir negociando con otro y que te sorprendan con esto. Porque yo entiendo, Yanina, de que la voluntad de la organización que tú representas está Sí. en ser respetuoso de la ley, adaptarse a las 40 horas, llegar a ese sueldo mínimo de 500 mil Porque pesos. se entiende por qué es necesario. Exactamente, También. uno entiende que ha Parten aumentado el diciendo costo eso. de la vida, que es lo que lo está explicando, pero yo también comprendo de que aquí no puede ser inmediato y se requiere un subsidio y tener claridad de aquel antes de anunciar el acuerdo y su implementación. O sea, Rodrigo, usted tiene toda la razón, pero ¿sabes lo que pasa? Es que tuvimos un tiempo importante en que estábamos esperando una citación para esta conversación.
inclusive yo puedo asumir que desde una pyme éramos los que teníamos la visión más dialogante, porque nosotros entendemos que esto tiene que ser con responsabilidad. O sea, tampoco podemos pedir que el subsidio sea 100% como se plantea en algunos sectores de las pymes. Nosotros creemos que debemos hacer el esfuerzo a lo menos por el IPC. Por lo tanto, la semana pasada que conversamos con el ministro, desgraciadamente no pudimos llegar a un acuerdo, ni siquiera un porcentaje, ¿ya? Que fuera más razonable con respecto a esta alza. Y el proyecto se ingresó anoche o ayer, y ya se está discutiendo en el Parlamento. Nosotros también con esto queremos hacer un gesto de dignidad hacia el trato político que se le da al sector de las empresas de menor tamaño. Que no es solo este gobierno, sino que han sido todos los gobiernos a lo largo de la democracia, incluido el Parlamento y la clase política, del desdén con que han mirado este sector. Pero mire qué importante y gatillante es para la prosperidad del país las empresas de menor tamaño. Por lo tanto, hoy día, cuando entendemos, y quién más que nosotros entendemos, que la realidad de los trabajadores y trabajadoras de Chile, especialmente los del sector de las empresas de menor tamaño, necesitan urgentemente una prosperidad mayor. Pero dígame usted, Rodrigo, nosotros hemos tenido que en distintos sectores comernos esta crisis tan profunda, ya con un problema estructural, pero además agudizado por la pandemia y todo lo que ha significado el contexto internacional. Ayer hablaba con unos distribuidores y me decían, ¿sabes qué? Tuvimos que invertir en sacar todo el barandeo de los camiones para que no nos sigan asaltando. Por ejemplo, tuvimos que poner dentro de los camiones cámaras de seguridad, tuvimos que poner caja fuerte para poder llevar la recaudación, porque al PYME generalmente le pagan con cheque o con plata en efectivo. Por otro lado, tenemos en el sector turístico más de 15.000 empresas que desaparecieron en la pandemia. Si no tenemos turismo receptivo en condiciones como el 2018, no hemos vuelto a tener esa cantidad de turistas en el país. Ahí se afectan los servicios, los proveedores, o sea, los eventos, una cadena importante de pymes que vivían básicamente de un sector importante como el turismo y la gastronomía. Por lo tanto, vaya que teníamos razón cuando decíamos a lo largo de la democracia, oiga, las empresas de menor tamaño siguen teniendo la mayoría del empleo y ahora llegando a un 13% y tal vez un 12,85% por las últimas miradas que le dimos a las cifras de impuestos internos de participación en las ventas totales del país. Por lo tanto, eso nos tiene que hacer reflexionar. No podemos seguir hablando de subsidio. El Estado no puede seguir financiando este tipo de espacios, pero tiene que hacer algo para que las empresas de menor tamaño se desarrollen de mejor manera. Ustedes tuvieron hace poquito, por ejemplo, a una importante dirigente de la JUNAEP hablando de un proyecto de agricultura familiar. Bueno, ahí hay una alternativa. Sí. La compra pública, especialmente estos últimos años, se ha concentrado igual que el mercado privado. Por lo tanto, hay decisiones que se pueden tomar. Este es un camino de largo aliento. Esto quiere decir que el modelo no nos funciona y tenemos que ver otras alternativas. Muy de acuerdo. Pero eso es un camino y son decisiones que hay que empezar a tomar ahora, tal vez para que los pymes de 20, de 15 años más tengan una prosperidad que no afecte este tipo de conversaciones. Qué importante es que la gente tenga un sueldo mínimo de 500.000 pesos. Pero es el momento, esta es la forma. ¿Cómo lo hacemos? Janina, a ver, estamos todos súper claros porque aquí hay como una encrucijada, porque al final nosotros también somos una pyme aquí. Sí, pues. Entonces, más o menos, estamos más o menos claros en lo que significa el gasto, que significa para una empresa chiquitita, ¿no es cierto?, tener que hacerse cargo de este aumento que es bien importante, como tú lo dices. Entonces, claro, no podemos seguir hablando de subsidios, dices tú, ni menos tampoco hablar de subsidios de 100% como algunos pretenden. Pero entonces, yo también te escuché recién decir también que podríamos hablar sobre el rol del Estado en las compras públicas. ¿Qué esperarían ustedes entonces que se hiciera? ¿Cuál creen ustedes que es el camino que deberíamos tomar para poder llegar a ese sueldo mínimo, que también creo que todos entendemos que es un mínimo que ahí te alcanza ahí para vivir más o menos tranquilo, ¿no es cierto? Pero tampoco tanto. Es bien heavy con todo lo que ha subido el costo de la vida, ¿no? O sea, Alejandra, tomando en cuenta que una persona tiene que arrendar, tiene que pagar cuentas, tiene que alimentarse. Estamos claros que es insuficiente. Y cerca de 1 millón
de personas recibe el sueldo mínimo en el país, casi el 17% de la fuerza laboral. O sea, no estamos hablando de un espacio mínimo de personas, estamos hablando de una importante cantidad de personas. Y de ahí, ¿para qué decir en los sueldos superiores de 600, 650 mil pesos? También se encuentran en una gran mayoría de chilenos y chilenas. Exacto. Entonces, ¿qué nos pasó? Pero ¿qué nos pasó y cómo nos pasó esto? Los economistas lo pueden saber mejor que nosotros, pero evidentemente la repartición de la riqueza y de las ventas totales están en muy pocas manos, y eso lo tenemos que asumir, y no es ideológico, sino que es básicamente mirando las cifras de participación, uno puede decir eso. ¿Cómo nos vamos preparando? El tema es, por ejemplo, todos estamos hablando hoy día de la Empresa Nacional del Litio y de estas concesiones a las empresas privadas, pero el Estado en ningún discurso con respecto al litio ha hablado del encadenamiento productivo y cómo preparamos a empresas de menor tamaño para que también acompañen este proceso. Se hace una cultura de pensar que aquí la gran empresa y las transnacionales pueden solucionarlo todo, pero no solucionan algo importante, que es la mayoría del empleo que tienen estas empresas de menor tamaño. Por lo tanto, también tiene que ver cómo transformamos, no solamente desde la política, también desde el periodismo, que ustedes lo hagan, que ustedes tengan auspiciadores pymes, es romper un paradigma que se ha instalado, que solamente el periodismo puede ser financiado por la AFP, por las ISAPRE. O sea, ustedes también han demostrado que se puede hacer de una forma diferente, y no me cabe ninguna duda que debe ser con mucha estrechez y con muchos problemas. Es verdad, tenemos 2 auspiciadores pymes aquí. Además que el incluido nace a partir de la denuncia de la Comisión de Papel Higiénico, que me tocó también participar fuertemente defendiendo al sector de los pequeños productores allá por el 2014-2015. Tenemos Incoludido y Visión Natural. Y Visión Natural. Nosotros tenemos una consecuencia con respecto a esta forma de ver el país. Hemos tenido testimonios de eso durante mucho tiempo. Por lo tanto, la política no puede seguir hablando como si no existiéramos. Claro. Entonces, si se habla de litio, que se hable de las empresas de menor tamaño. ¿Cuál es el plan que en esto está involucrado? El tenernos a nosotros ahí para poder repartir de mejor manera, sin precarizarnos. Lo que pasa muchas veces con la minería es que nos precarizan, nos pagan a 120 días, nos dejan el precio más bajo, porque si no, ¿quién me explica el 13% de las ventas totales del país? Sí. Aquí hay algo pasa. Exactamente. Hassan, ¿quieres? Sí, Janina, muchas gracias por entregarnos la visión general desde una pyme, desde el sector de la pyme en general, de esta posición muy desfavorable en que han terminado lamentablemente tanto en el diálogo político como en el espacio de competencia frente a las grandes empresas. Pero si dividimos esto entre forma y fondo, cuando ustedes en la declaración dicen que se enteraron por la prensa, que todavía no hay un diálogo fluido con el gobierno, se entiende un problema de formas. Pero en el fondo, quería entender mejor, primero, cuáles son las diferencias con la negociación de este año. Porque para hacer un poco de memoria, ¿cierto? El año pasado, tengo entendido que fue 2022, hay confusiones siempre, que andan mintiendo tanto con las cifras, pero por lo menos tenemos consenso. El año pasado, 2022, se subió el salario mínimo de 350 primero a 400,000 pesos, y porque la inflación fue superior a 7%, se subió a 410. ¿Ya? Eso fue la negociación en que ustedes jugaron un papel importante junto con la CUT. Y cuando llegaron a estos 410, además hay algunas ayudas de parte del gobierno por la canasta básica de alimentación, pero eso no afecta a lo que pagan las empresas directamente. En términos de lo que están pagando las empresas, estos 410, hay un subsidio que se negoció entre ustedes y el ministro Grau de 32,000 pesos por trabajador contratado por salario mínimo antes de estos cambios. ¿Ya? Entonces, en este caso, cuando sube a 500,000 pesos, hay un debate que se entiende, tendría que mantener algo de este subsidio porque la situación es compleja producto de la inflación. La inflación afecta muy negativamente a las personas, a pesar de este aumento en el salario mínimo del año pasado, que aumentaron 14% el salario mínimo,
pero los salarios en general cayeron en términos reales porque la inflación fue mayor que el aumento en los salarios, lamentablemente, ¿no? Casi 2 puntos bajaron los salarios. Entonces, pero ese mismo problema que afecta a los trabajadores y trabajadoras también afectan a las pymes porque tienen que pagar esos salarios y también porque tienen que comprar insumos. Entonces están en una situación difícil, eso se reconoce. Pero entonces el subsidio de parte del Estado para ayudar a los que no tienen las ventas suficientes para pagar a los trabajadores es algo lógico, eso es algo que se está contemplado, asumo, dentro de esto. ¿Por qué no fue posible llegar esta vez al mismo acuerdo con el Ministerio de Economía que se acordó el año pasado? Bueno, dentro del proyecto que estábamos viendo nosotros anoche, hay una parte que dice que el subsidio se extiende en manera temporal. Nosotros conversamos con el ministro cuando nos llegamos a acuerdo y él dijo, bueno, nosotros vamos a dejar por 2 meses para tratar de conversar este proyecto y vía indicación poner el acuerdo que podamos llegar. Pero esto se está tramitando súper rápido, entonces lo que a nosotros nos interesa es saber cuál es finalmente la propuesta que el gobierno va a poder presentar, porque además, por todas las reacciones de los parlamentarios, hoy día en la mañana mirábamos todos, digamos, lo que estaba pasando en el Parlamento y todos han dicho, desde la izquierda hasta la derecha, que hay que esperar este acuerdo con las empresas de menor tamaño. Ahora, yo veo complejo el tiempo legislativo, porque se supone que esto debería estar ya el 1 de mayo, pero por una serie de comisiones que va a entrar el proyecto entre Hacienda, Trabajo, Economía, esto tal vez no pueda ser posible. Entonces, ¿qué es lo que pensamos nosotros? Escucha, ¿por qué no pudimos llegar a un acuerdo? ¿Por qué se esperaron llegar a que el proyecto estuviera ingresado? ¿Por qué nos citan hoy día a las 11 de la mañana para conversar a las 4 de la tarde? También tiene que ver con y vuelvo a insistir en ese punto, en cómo nosotros salvaguardamos también la dignidad del sector. Porque esto no se lo hacen a la CPC. Esto no se lo hace a la CPC. Entonces, bueno, cuando tratamos de ver que nos traten en forma igualitaria, especialmente en estos diálogos que son tan importantes y tan trascendentales, también hay algo de eso, decir, mire, oye, ustedes siempre cuentan con nosotros con la disposición a dialogar. El año pasado fuimos básicamente, y fue muy el gremio, la UNAPYME, que forzó la entrada de las empresas de menor tamaño a la negociación del subsidio. O sea, nosotros emplazamos por la prensa a decir, oye, no es la forma. Claro. Queremos estar sentados en esta mesa y logramos un acuerdo. Y es por eso que inclusive nosotros dijimos, mire, nunca más sin las pymes la moneda. Pero se vuelve a dar la misma situación. Y nosotros... y yo, en lo personal, quiero valorar que el ministro Grau hace esfuerzo, pero no son acompañados tal vez con la fuerza que él necesitaría para tomar ciertas decisiones. Importante lo que está diciendo Yanina. Tiene que ser acompañado y también por los medios de comunicación, como tú decías, Yanina, recién. Te quiero leer un par de comentarios para preguntarte también por lo que está pasando con la reforma tributaria. Rolo FSI dice, las pymes tienen más ventas, es porque la gente apoya a las pymes. Hay varias campañas que invitan a apoyar. Eso es cierto, hay muchas personas que tienen esa conciencia. En Facebook, Mariela Conejeros dice, pucha, qué rabia que el gobierno se le vayan los pavos en cosas que no son complejas. ¿Cómo no juntarse e incluir a las dirigencias de las pymes? Son los primeros actores. Importante también lo que dice, o sea, el público tiene súper claro que los primeros actores debieran ser las pymes. Yanina, tú estás también dentro de los diálogos por la reforma tributaria. ¿Y cómo va eso? ¿Hay algún avance? Cuéntanos, por favor, porque, claro, ya se votó en contra, pero ahora debería haber como algunas modificaciones que permitieran llevarlo de nuevo al Parlamento, ¿no? Sí. Bueno, nosotros participamos en todas las mesas convocadas por Hacienda. Eso también fue complejo entrar a esas mesas porque también tuvimos un problema ahí con la designación del Consejo Consultivo. Organizaciones importantes quedaron fuera, tuvimos que retrasar nuestra entrada. También fue bastante poco decoroso entrar ahí, pero nosotros entendíamos que habían 3 pilares fundamentales que nosotros compartíamos dentro de esta invitación, que era financiar con responsabilidad, aumentar obviamente la recaudación fiscal porque entendemos que eso es importante, y avanzar hacia un sistema más progresivo. Nosotros creemos que este ejercicio fue valioso también desde el punto de vista de conocer
muy claramente a los actores que están detrás de varias declaraciones, a los líderes de otros espacios que son importantes dentro de la discusión. Y justamente ayer llegó la sistematización de las conversaciones. Nosotros teníamos claro que este no era un espacio vinculante, por lo tanto, tratar de ser lo más generoso posible también en poder poner los aportes que más nos interesaran era esperable, era bueno. Y nosotros vamos a esperar que haya una propuesta. Esperamos que se tome en consideración la participación de las empresas de menor tamaño, el 13% de las ventas, y ahí es donde no se va a encontrar mucha recaudación. Entendemos que hay una gran concentración de recursos en otros sectores, coincidimos en la evasión y en la elusión, por supuesto, y creemos que esta recaudación es tremendamente importante para el desarrollo de las políticas públicas más sensibles para la ciudadanía. Por lo tanto, todos tenemos que hacer un esfuerzo, y los que tienen más tienen que hacer más esfuerzos todavía para poder llevar adelante cosas tan importantes como la reforma a las pensiones, como la reforma a la educación más profunda, y tomar en cuenta que la mayor prosperidad de los chilenos y chilenas depende de que haya mayor recaudación, y en eso no hay doble lectura. Claro, pero debería, como dijo Hassan más temprano, el Servicio de Impuestos Internos actuar como la Contraloría, ¿no es cierto? Y recaudar más con a los más grandes, ¿verdad? A los que les dan perdonazos que uno ve por ahí, y ser un poquito más comprensivo con las pymes, ¿no? Un abrazo, Janina. Muchas gracias por estar hoy día aquí en La Voz de los que Sobran, y por supuesto vamos a seguir súper pendientes del tema, porque nos importa estar del lado de las pymes. Somos una pyme Por también. supuesto, así que estamos ahí. Así que un abrazo. Somos resilientes, muchachos, y somos tremendamente convocantes al diálogo, pero esta vez vamos a exigir respeto al sector que representa a las empresas de menor tamaño. Muy bien. Un abrazo, Janina. Muchas gracias. Chao, Que esté chao. muy bien. Chao, chao. Gracias.